Hoy recorremos algunos de los mercados de Navidad más lindos de Suiza. Quédate hasta el final donde te muestro cómo logramos entrar al mundo de los elfos. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy te muestro algunos de los mercados de Navidad de dos de las ciudades más importantes de Suiza, su capital, Berna, y la ciudad más poblada e internacional, Zurich. Empecemos por Berna, donde comienza nuestro recorrido. Desde el Jardín de Rosas, Rosengarten, de Berna, se aprecia la belleza de esta ciudad a pesar de la lluvia. De allí cruzamos el puente Kornhaus o Kornhausbrücke, donde se aprecia el río Aare por debajo, y continuamos el camino pasando el Teatro Estatal, Stadttheater, con su simpática y colorida jirafa. Esta colorida jirafa de tamaño natural promocionó la ópera intermezzo La Serva Padrona de Giovanni Battista Pergolesi en este teatro. Y ahora sí, llegamos al primer mercado navideño de este recorrido. Y acá estamos, en el mercado de Navidad de Berna, uno de los tres que vamos a visitar hoy. El mercado navideño de Waisenhausplatz, o Plaza del Orfanato. Tiene una tradición que se remonta a más de 20 años. Tienen más de 50 puestos de madera, decorados de forma festiva y diseñados individualmente. Te ofrecen una amplia gama de productos enmarcados por una valla hecha de ramas de abeto. Aquí podés encontrar una gran selección de artículos típicos navideños, así como artículos de uso diario. Y no podemos hablar de mercado de Navidad sin hablar de Glühwein o vino caliente. El vino caliente es una bebida alcohólica caliente que se bebe tradicionalmente en Europa Central durante el Adviento, a menudo en los mercados navideños. Después de este primer mercado, emprendimos nuestra caminata hacia el segundo, pasando por el centro histórico de Berna. Lo primero que ves es el Kaffeeturm, o Torre de la Jaula, y la calle Marktgasse, o Calle del Mercado. Obvio que me llamó la atención unas macetas hermosas con elévoros verdes que había en la puerta de esta preciosa florería, así que no me quedó otra que entrar y quería comprarme todo. Seguimos caminando por la Marktgasse hasta que vimos pasar un tranvía muy especial, el Merli-Tram, para dejar ver uno de los emblemas de la ciudad, el Sitzglocke, o Campanario del Tiempo. Las calles, callejones y edificios característicos de Berna cuentan historias apasionantes. Y justo en el centro, en la parte baja del casco antiguo, se levanta uno de los monumentos más famosos de la ciudad, el Sitzglocke, Campanario del Tiempo. La torre del reloj, que alguna vez fue la puerta de la ciudad, atrae espectadores de todo el mundo. Atravesamos por debajo el Sitzglocke y ya podemos ver otra de las fuentes históricas de Berna, la Zeringerbrunnen. Cuando apenas empieza la Kramgasse, un oso erguido domina la calle. A sus pies se sienta un cachorro devorando uvas. Y allí seguimos camino y pasamos por la puerta de la casa donde vivió Einstein entre 1903 y 1905. Seguimos por Kramgasse y pasamos por un par de fuentes históricas. Si querés ver todas las fuentes de Berna, su historia y significado, no te podés perder el episodio de Berna que estará disponible en el canal próximamente. Y así llegamos a la Münsterplattform o plataforma de la catedral para apreciar unas vistas increíbles de Berna y del río Aare. Y ahora ya era hora de disfrutar de nuestro segundo mercado navideño en Berna. El mercado navideño de la catedral. Incluso después de 40 años, el mercado navideño de la Catedral de Berna sigue siendo un lugar de referencia.
La alta calidad del arte y la artesanía local caracterizan a este pequeño mercado. Para que esto sea sostenible, en 2013 se fundó una asociación con el ambicioso objetivo de vender únicamente artículos fabricados en sus propios talleres y no artículos comprados. El mercado también lo organizan y financian los propios participantes. El estilo de este mercado es deliberadamente tranquilo y sutil. En una época bastante agitada, se pretende crear una especie de oasis cultural, sobre todo por el bien de la catedral, a cuyas puertas podemos ser invitados durante el tiempo especial de Adviento. De ahí nos fuimos caminando y pasamos por el último mini mercado enfrente del Teatro Municipal, el mercado de Oscar Elg, que transforma el Ringen-Park de Berna en un mercado inusual para un momento invernal. Y de Berna nos fuimos a Zúrich, donde vivo, y la primera parada fue Frau Gerolds Garten, o el Jardín de la Señora Gerolds, que es uno de mis bares favoritos durante todo el año, pero en Navidad está decorado de una manera muy particular. De allí nos fuimos a mi mercado de Navidad favorito de Zúrich, que es uno de los mercados navideños más grandes de la ciudad y se encuentra en Sechsleuten-Platz, justo enfrente de la ópera. A un paso de la orilla del lago, el Weihnachtsdorf, o pueblo navideño de Zúrich, encanta a los visitantes, tanto grandes como a pequeños. Alrededor de 100 puestos de mercado se agrupan para formar un agradable pueblo navideño con el espectacular telón de fondo de la ópera, e invitan a los visitantes a curiosear y disfrutar de una copa o dos de vino caliente. De allí pasamos por la pirámide navideña que sirve de bar frente a la estación de tren de Stadelhofen para llegar a nuestra última parada, el mercado navideño en Landesmuseum. En invierno, el patio interior del Museo Nacional se transforma en un paraíso invernal de luz, iluminación, ilusión, música y delicias culinarias. Y así terminamos nuestro paseo con amigos por los mercados navideños de las dos ciudades más importantes de Suiza. Pero al principio te dije que te quedaras hasta el final, porque para terminar te dejo con algo muy especial: un elfo en la terraza. Este pop-up restaurant te ofrece diversión invernal en la terraza del Congress House desde el 15 de noviembre al 23 de diciembre. Invernal, pero no navideño, al aire libre, pero acogedor, en medio de la ciudad, pero sigue siendo un oasis. ¿Estás listo para tu primer vino caliente de la temporada? Entonces ven y disfruta del mejor vino caliente de la ciudad junto al lago de Zúrich. También tiene una experiencia muy especial para todos los amantes de la comida. Podés disfrutar de un excelente menú de tapas al aire libre, mira todas las tapas que nos comimos nosotros, o de una fondue a tu elección en una de sus exclusivas góndolas. ¿Y cuál fue el mercado de Navidad que más te gustó? No te olvides de dejarlo en tus comentarios. Y aprovecho la oportunidad para desearles una muy feliz Navidad a todos nuestros seguidores y sus seres queridos. Para más información sobre todo lo que te mostré, no dejes de mirar en la descripción de este video. Esto fue todo por hoy. No te podés perder el video que te dejo acá al lado.